Bien, ya en la siguiente mesa, otra mesa también de lujo, evidentemente, tenemos a un coordinador como corresponde y nos va a hablar de un tema muy importante. Cuidados y atención de las psicopatías de padres y madres. Es como el reverso de la moneda de la mesa anterior de los niños. Y yo entre nosotros a veces me pregunto si en muchas ocasiones no es que sean personas que padezcan una psicopatía de siempre, pero puede ser que haya un trastorno, aunque sea temporal, cuando se da esta situación estresante del divorcio. ¿Puede pasar? No lo sé, os lo dejo a vuestro comentario. Pasamos la palabra, como no, a Álvaro Rubio Álvarez. Álvaro, podríamos decir muchas cosas de él, evidentemente. Es psicólogo y mediador familiar, premiado varias veces también con la medalla, por ejemplo, al mérito profesional. Es coordinador y docente del experto universitario en coordinación de parentalidad de la Escuela de Mediación. Ha colaborado como psicólogo en puntos de encuentro familiar, psicólogo en programas de atención a la infancia y el entorno familiar en el CAI2. O sea, podríamos decir muchas cosas, pero como vamos justos de tiempo, le cedemos la palabra a Álvaro para que él nos presente también a estos grandes ponentes que van a formar parte de esta mesa. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Como decir, ¿no? Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Un honor, ¿no? Presidir esta mesa con los compañeros ponentes que me ha tocado. Y es verdad, yo cuando surgió esta mesa es la pregunta que ha hecho Ana de cómo una separación, y más cuando es conflictiva, es una época de tensión, ¿no? Y es una de las cosas que se va a hablar en esta mesa, y nuestra tolerancia a la frustración baja y muchas veces a lo mejor no nos sale actuar como padres como queremos, sino más desde las tripas, ¿no? Que dice alguna compañera. Y una de las cosas que me parece muy importante también en esta mesa es el visibilizar el tema de la salud mental, ¿no? Que yo soy de una generación que más o menos se ha podido hablar, y me di cuenta que los chavales jóvenes, las nuevas generaciones, nos han adelantado por la izquierda, y ellos normalizan el acudir al psicólogo entre algún tipo de problema de ansiedad, y cómo es tan necesario el invertir en salud mental, en psicólogos, en psiquiatras, pero no solo en eso, también en educadores, en trabajadores sociales, que se puede hacer un trabajo, como habláis antes, de coordinación mucho más completo. Entonces, bueno, voy a presentar a los tres compañeros, que es un honor tenerles. Primero empezamos por don Emilio Bravo Martín, psicólogo sanitario, con consulta privada desde 1988, presidente y fundador de la Sociedad Española de Hipnosis Clínica y Profesionales de la Salud, y director del Instituto Enteos, que va a hablar precisamente sobre estrés en el divorcio y cómo se puede manejar desde el mindfulness, ¿no? Que es una de las técnicas que nos parece muy potentes y nos va a dar unas pinceladas. El segundo ponente es don Manuel López Espino, psicólogo clínico, especializado en programación neurolingüística, hipnosis y trastornos del sueño. Es mediador y formador en diferentes recursos. Y Manuel nos va a hablar sobre pues esta pandemia que gracias a Dios estamos ya, parece que dando los últimos coletazos, espero, que todavía no está solucionado, pero bueno, cómo toda esta pandemia, el surgimiento de algunas patologías en los niños y en los padres durante la pandemia, y los cambios en las relaciones y su afectación en los padres. Y por último, tenemos a la doctora Elena Bauchauli, adjunta del Departamento de Psiquiatría del Hospital Clínico de la Universidad de Valencia, speaker motivacional, directora y presentadora de Click Radio Televisión y escritora. Y la charla que va a dar son estos casos que, por ejemplo, están en divorcios difíciles, ¿no? Que muchas veces, como detrás, lo que podemos observar que hay trastorno de personalidad, y cómo afectan estos trastornos de personalidad a la hora de intervenir. Entonces, bueno, vamos a seguir la misma dinámica que en la mesa anterior, ¿no? Que ha presidido Nuria, y la idea es eso, unos 12 minutillos por ponente, y al final tendremos las preguntas. Así que muchas gracias a todos. Ahora empezamos con Emilio. Buenas tardes a todos. Se oye bien, ¿verdad? Bueno, como bien comentaba Álvaro, la separación de una pareja es una situación de crisis y tensión que afecta a toda la familia. Esta situación provoca, por lo general, un gran estrés y malestar emocional, tanto a los padres como a las madres. El divorcio supone una ruptura y conlleva un sufrimiento para la pareja,
los sentimientos que surgen pueden ser muy distintos y muchas emociones van a entremezclarse. La rabia se mezcla con la nostalgia y la pena inicial, para más tarde sentir melancolía, desesperanza, desamor. También se puede sentir odio, rivalidad, celos, envidia. A nivel general, las principales reacciones y consecuencias psicológicas que nos podemos encontrar son depresión, trastorno de estrés postraumático, baja autoestima, inadaptación y ansiedad, estrés. Es una de las reacciones más comunes en las separaciones, en los divorcios. Con frecuencia se recurre a medicación ansiolítica. Pero otra forma de poder abordar este estrés, como comentaba Álvaro, es mediante técnicas de relajación como el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness? Brevemente, vamos a decir un poquito que consiste o significa atención plena. Es prestar atención de un modo particular, con intencionalidad, en el momento presente y sin juzgar. Los principios en los que se basa el mindfulness son tres. Prestar atención con intencionalidad. El mindfulness requiere una dirección consciente de nuestra conciencia. Por ejemplo, comer. Se puede ser consciente de que estoy comiendo, pero eso no significa estar haciéndolo con una atención plena, porque puedo estar hablando al mismo tiempo, viendo la televisión, etc. El segundo principio es prestar atención en el momento presente. La mayoría de las personas piensan más en el pasado o en el futuro que en el presente. Para el mindfulness, el pasado no existe y el futuro será una fantasía hasta que suceda. El único momento que podemos experimentar es el presente. Y el tercer principio es prestar atención sin juzgar. El mindfulness es un estado emocional no reactivo. No se juzga si una experiencia es mala o buena. Algunos beneficios del mindfulness es que ayuda a controlar el estrés, incrementa las emociones positivas y reduce las negativas, combate la depresión y previene la recaída, reduce los síntomas del trastorno por estrés postraumático, ayuda a mejorar la autoestima. Pero para poder entender un poquito mejor qué es el mindfulness, vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. Para ello, me gustaría que, donde os encontráis, adoptéis una posición cómoda. Podéis cerrar los ojos y respirar de la forma que os resulte más cómodo. Mientras voy contando de 1 a 10, dirige tu atención de forma plena y consciente a las sensaciones de relajación que ahora podrás ir experimentando en tu cuerpo y en tu mente. 1. Comienza por tus pies. Siente cómo tus pies se relajan. Los dedos, la planta, el empeine, el talón, hasta los tobillos. 2. Imagina cómo esa relajación va subiendo gradualmente por tus gemelos hasta tus rodillas. Muy bien. Y continúa subiendo por tus muslos hasta las caderas. 3. Con cada aspiración que realizas, experimenta esa sensación agradable de relajación y de pesadez en tus piernas, desde los dedos de tus pies
hasta las caderas, sintiendo una gran calma. Muy bien. 4. Al igual que tus piernas se van relajando, siente ahora como tus brazos se van relajando también. Los dedos de tus manos y tus brazos pesan por el efecto de la relajación. 5. A medida que vas escuchando mi voz, siente ahora cómo se relaja tu tronco y cómo esa agradable sensación de calor que puedes experimentar en tus piernas y en tus brazos, puedes ahora sentirla en tu abdomen, en tu vientre. 6. Con cada número que voy contando, experimenta cómo cada vez se relaja más todo tu cuerpo. Experimentando esa sensación agradable de pesadez en tus brazos, en tus piernas, así como esa agradable sensación de calor. 7. Muy bien. Y relaja ahora los músculos también de tu cuello. Presta tu atención a la zona de tu cuello, tus hombros. 8. Imaginando una cuerda que tiene muchos nudos y que poco a poco va deshaciendo esos nudos. Y a medida que los deshaces, se van relajando los músculos de tu cuello. 9. Muy bien. Percibiendo cómo también se relajan los músculos de la frente. Pudiendo percibir ahora una agradable sensación de frescor en tu frente. Y 10. Siente ahora cómo tu cuerpo está mucho más relajado que antes. Y de esta manera, tu mente va aprendiendo a combatir ese estrés sin tener que realizar ningún tipo de esfuerzo, desarrollando tu capacidad para aprender a centrarte en el presente. Tú sabes que la sensación de calma y la serenidad es más fácil experimentarla en el aquí y en el ahora. Ahora tu mente está centrada en mi voz y en tus sensaciones de relajación, en el aquí, en el ahora, en el presente. Y tiene claro que el pasado pasó y nada puedes hacer por cambiarlo ni modificarlo. Tu mente sabe también que el futuro es incierto y que solo el presente, solo el momento actual es el que tú puedes controlar. Y esto ayuda a sentirte más y más a gusto, a sentir una mayor calma, una mayor tranquilidad y una mayor confianza, porque ahora tú sabes que puedes controlar esta ansiedad en el momento en el que la estés experimentando. Puedes apartar esos pensamientos del pasado que te generan ansiedad o esos pensamientos que te proyectan hacia un futuro incierto. Para conseguirlo solo tienes que contar de 1 a 3, de forma intencionada, con una atención plena. Y al contar cada número, repetir una frase. Así, cuando cuentes 1,
inspiras y mientras inspiras, repite mentalmente: el pasado pasó y nada puedo hacer por cambiarlo. A continuación, expiras. Cuentas 2 y al inspirar te repites: el futuro es incierto y no puedo saber ahora qué es lo que va a suceder. Y al contar 3, te repites: me centro en el aquí, en el ahora, en el presente. Y en este presente me relajo. Esta señal te ayudará a vivir el presente y a desconectar durante unos instantes de todo aquello que te preocupe, a poder controlar tus pensamientos para que dejen de moverse sin control hacia el pasado o hacia el futuro. Muy bien, a la cuenta ahora de 5 a 1 puedes abrir tus ojos y dar por finalizado este ejercicio. 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Pues esto sería un ejemplo claro de cómo poder realizar el mindfulness para controlar la ansiedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que es difícil, ¿eh? En los tiempos en los que estamos ahora, estar conectado con el presente y no estar eso, ¿no? Lo que decías, con las preocupaciones o las ansiedades que nos genera. Digamos, yo he hecho el ejercicio y muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a pasar ahora a Manuel, que nos va a hablar sobre cómo nos ha afectado la pandemia, también tanto a los padres como a los chicos, y un poco también te dejamos aquí, deseando escucharte, Manuel. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se me ve? ¿Sí? Perfectamente. De acuerdo, estupendo. Bueno, muchas gracias, Emilio, porque después de estar relajado siempre se hacen las cosas mejor. O sea que muchísimas gracias por darme este pie. Gracias a los coordinadores, gracias a Gonzalo, por supuesto, por haberme invitado. Y quisiera hablar un poco de cómo esta pandemia ha afectado a la juventud. Entendemos que la juventud es como el momento más débil o el momento más crítico del ser humano, ¿no? Hay unos años donde se producen demasiados cambios en poco tiempo y la persona no está preparada para ello. Pasamos de ser niños a ser adultos y entre medias hay ahí 3 o 4 años donde realmente estamos un poco perdidos en este mundo. A los que les ha tocado durante esta pandemia, durante este año y medio casi más o menos podemos decir, démonos cuenta de que han perdido su situación, su estatus social. El niño vive gracias a esa protección que le dan los padres, pero el adolescente es el grupo el que le da la protección, es el que le da la identidad realmente. Empieza a transformarse, empieza a vestir como el grupo, empieza a escuchar la música del grupo, empiezan a gustarle los niños a las niñas y las niñas a los niños, es decir, empezamos ahí a tener unos cambios demasiado desproporcionados. Y ahora de repente a esta juventud se le ha quitado todo eso, de repente se le ha aislado. Menos mal que tenemos la suerte de tener estas tecnologías tan estupendas y maravillosas y gracias a ello no se han quedado muy aislados. Pero una de las patologías más significativas han sido sobre todo el tema del trastorno obsesivo-compulsivo, el tema de los miedos y las fobias que han vuelto a aparecer, el tema de la ansiedad, el tema del estrés, el tema del insomnio y el tema del intento autolítico, el hacerse daño a sí mismo ha aumentado muchísimo. En las clínicas de psiquiatría y psicología infantil se ha duplicado por 2 la demanda de este tipo de población, de esta juventud y de los niños. En los padres, ¿qué ocurre? Que realmente no han sabido muy bien cómo abordarlo porque es que realmente es la primera vez en la historia de la humanidad que hemos padecido esto, al menos en esta civilización en la que estamos nosotros viviendo. Y por culpa de esto, muchas veces se le ha sobresaturado de información. La sobresaturación de información lo que hace es que el ser humano tenga mucha incertidumbre. La incertidumbre en estas edades hace que realmente no sepamos muy bien cómo abordar esa realidad.
Eso hace que aparezcan miedos, aparezca ir hacia atrás. Ha habido mucho tipo de patologías que habían desaparecido ya en muchos niños y de repente han aparecido ansiedades desproporcionadas. ¿Qué ha ocurrido? Que la fobia, para describirla fácilmente, sería una respuesta desproporcionada ante un estímulo que no es real, ante algo que realmente es exagerado, es desproporcionado. El miedo, por el contrario, es una respuesta proporcionada a una situación que sí es peligrosa física o psíquicamente. Ante esta pandemia, muchos padres han tomado la decisión de tomar esa parte de fobia, el crear un miedo desproporcionado ante muchísimas cosas, ante los columpios, ante salir a la calle, ante relacionarse con gente, ante tocar las cosas, ante ir al supermercado, hacia cualquier cosa. Eso realmente los niños se lo han tomado como algo que es palabra de Dios. Lo han dicho mis padres, estamos viendo que sí hay muertos y realmente la respuesta ha sido muy desproporcionada. Ahora que se está terminando la pandemia, como muy bien han dicho, parece que hay niños que no son capaces de salir, no son capaces de relacionarse, siguen con esa fobia. Fobia a ir al colegio, fobia a ir al parque, fobia a relacionarme con mis amigos, fobia a relacionarme con mis familiares, a salir de casa, la agorafobia, una fobia que casi no se da en los niños, ahora de repente se ha duplicado por 2, incluso en algunos sitios me hablan de por 3, incluso ha aparecido esa nueva patología. Entonces, los padres, ante su situación de no saber realmente cómo abordar todo esto, también han tenido ellos características muy particulares. Aparte de todo esto que hemos dicho de los niños, ellos también han sufrido la situación laboral. Esa incertidumbre de qué voy a hacer, esa incertidumbre de estoy trabajando a través de casa, pero no sé si voy a estar en un ERTE, si va a ser un ERE, si mi situación económica se ha reducido y además estando los 2 miembros de la familia trabajando en un entorno tan pequeño. Lo normal es que la mayoría de la gente está relacionándose 3, 4, 5 horas como mucho al día. Ahora de repente estoy 24 horas con mi pareja y con mis hijos que casi no conozco, porque con ellos normalmente convivo 1 o 2 horas y casi siempre en instancias separadas. Y ahora de repente es todos de golpe y todos en el mismo sitio. Que no se nos olvide que somos animales mamíferos, es decir, somos territoriales. Llega un momento que necesito una parte, un territorio donde poder estar solo. Aunque sea la cocina, aunque sea el baño, aunque sea la habitación, pero déjame estar solo un tiempo. Y eso es algo que no se ha respetado en muchas circunstancias cuando se ve este tipo de patologías en los niños. Pensemos que todavía vamos a seguir con esta pandemia, a lo mejor unos cuantos meses hasta que ya se produzca ese 70-80% de vacunación en la población. Y tenemos mucho tiempo para sí poder ayudar y aconsejar a muchas familias, que es fundamental el que sí empecemos a recuperar esa vida que por desgracia nos ha quitado esta pandemia. Sí empezar a dar más espacio a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Sí quitarnos ese miedo desproporcionado que en ocasiones hemos tenido, pero que realmente también era por la incertidumbre, por no saber qué era. Hasta a mitad del virus, esto no se sabía muy bien cómo se transmitía, que si había que tener mascarilla, que si no, que si entre la familia, que si una vez que... O sea, ha habido una incertidumbre terrorífica y es normal que nadie haya sabido muy bien cómo abordarlo. Pero ahora que ya se conoce bastante bien, ahora que se ha visto que a la juventud y a los niños parece que físicamente no les ha afectado mucho, pero que psicológicamente sí les ha destrozado y les ha quitado un tiempo de su vida maravilloso y estupendo, sí vamos a intentar compensarlo, sí vamos a intentar darles un poquito de más libertad, sí vamos a empezar a tratarles como realmente se merecen a su edad. No puedo tratar a un joven de 13 años como si tuviera 7 o 8, porque yo, padre o madre, soy el que tengo miedo a que le pase algo a él. Realmente vamos a ver quién tiene el miedo. Si lo tengo yo, que tengo 40, 50, 60 años, o si lo tengo para perder a mi hijo, que tiene 10, 12, 14, que sé que físicamente el virus casi no le va a hacer ningún efecto si lo va a coger. Entonces vamos a empezar a situar las patologías. La fobia es la que más, yo creo, está repercutiendo y la que más daño va a hacer porque más va a limitar un poco a esta juventud. Eso repercute en las relaciones interpersonales, el no saber hablar, el no saber comunicarse. Era algo que ya anteriormente a la pandemia se estaba viendo en las consultas. Yo soy psicólogo clínico desde hace 25 años y al principio casi nunca había visto este tipo de patologías. Los últimos 7, 8, 10 años estoy viendo mucho joven que tiene problemas para relacionarse, para interactuar, y ya no quiero decir nada para intentar ligar con la otra parte, con el otro sexo. Esto se ha acentuado mucho hoy en día con esta situación de aislamiento. Es gente que solo sabe escribir y comunicarse a través de una máquina.
Están muy bien las máquinas y gracias a ellas hemos podido sobrevivir a esta pandemia de forma relativamente comunicándonos con los seres queridos y con las amistades. Pero vamos a intentar que el cara a cara vuelva a ser la relación normal, que es la que los seres humanos necesitamos. Recordemos que somos animales. Esta máquina no me hace interactuar. Necesito tocar, necesito verte, necesito algo más que me puede transmitir una máquina. Por lo que a los hijos es bueno que el tema de las máquinas, el tema de Internet, el tema de las redes sociales, sepamos un poco controlárselo. Sí puede ser a lo mejor 1 hora, 2 horas, pero sí forcemos a que salgan, a que interactúen, a que se relacionen, aunque sepamos que les cuesta y aunque sepamos que van a tener ese miedo que les hemos transmitido nosotros sin querer. Otra situación que se ha dado mucho es el quién es jerárquicamente el que maneja la familia. Era como que intentamos los dos, el padre y la madre, intentar a ver quién cuida más a nuestros hijos, quién le protege más. Y sin darnos cuenta que esa sobreprotección le estaba perjudicando. Era como que se producía al principio una situación de que bien, que es como si jugáramos aquí, estamos de campamento y estamos todos juntitos, pero al cuarto, al quinto, al sexto día de repente ya se rompe todo eso. Aparecen ya las tensiones y aparecen ya los enfados, aparecen las discusiones, aparece que ya no me concentro, aparece que ya me molestas, aparece un montón de cosas que yo creo que todos los hemos podido vivir, los que hemos pasado esta pandemia en familia, y sabemos que al final el poco espacio ha generado mucha violencia muchas veces. Entonces el hijo también se quedaba desconcertado. Si mis padres se llevaban de maravilla, ¿por qué discuten ahora? Y los padres era ¿por qué hacemos discutiendo cuando nuestros hijos realmente no nos estaban dando problemas nunca? O sea, ha sido una situación que ha roto completamente muchas situaciones de familia. Sabemos todos que en la época de verano, en la época que salimos con nuestras familias, es cuando más divorcios se producen. Esto ha sido como una intensidad, porque en verano al fin y al cabo salimos y vamos a la playa, vamos a la montaña, vamos a un restaurante, vamos a un sitio y tenemos interacciones con más personas. Ahora ha sido pura concentración durante unos cuantos meses de estar al 100% con esas personas. Ahí ha sido cuando mucha gente se ha dado cuenta si realmente quiero, amo o qué sensaciones tengo hacia mis parejas, hacia mis familias. Y es bueno, nos ha enriquecido a muchas personas, pero también es bueno darnos cuenta que ha roto con muchísimas otras personas. Entonces vamos a intentar el ver y cómo afrontar todo esto dentro de lo que es esta parentalidad, esta conflictividad que sí se está dando mucho. Y yo creo que más o menos he explicado un poco las circunstancias y lo que... ya que en la parte psicológica iba a hacer una relajación, pero ya la ha hecho mi compañero, o sea que encantadísimo. Simplemente quería aportar un poco esta visión que hemos tenido de todo esto. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias, Manuel. Y es verdad, claro, que también lo que decías de cómo trabajar con los chavales, ¿no? Como padres, todo el tema de redes sociales, los miedos que nos generan y esa dificultad que ellos viven de una forma completamente diferente, las redes sociales que han crecido con ellas, a nosotros, que es algo que hemos ido adquiriendo. Y también hay un tema ahí importante de cómo trabajar como padres sobre ese tema. Ok, pues para terminar tenemos a Elena que nos va a hablar sobre el tema de los trastornos de personalidad, ¿no? Y cómo muchas veces hay un trastorno de personalidad en estos conflictos tan encerrados en sí mismos y esa dificultad para intervenir. Entonces, ¿estás con nosotros? Aquí estás. Bienvenida. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias Álvaro, Emilio, Manuel por vuestra presentación y muchas gracias a Gonzalo y a toda la coordinación de este maravilloso congreso. Bueno, ya mis compañeros han estado hablando, sobre todo Manuel, de la importancia que tienen los niños, de las patologías de los niños. Y es que es verdad que venimos observando, incluso antes de la pandemia, un aumento de la psicopatología infantil, cosa que nos ha hecho siempre preocuparnos y poner el punto de vista en qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos cambiando y sobre todo yo creo que nos tenemos que hacer la pregunta todos los padres, porque no dejamos de tener una cierta responsabilidad. Y nuestra pregunta es, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Qué hacemos mal como padres? ¿Qué hacemos mal como líderes? ¿Y qué hacemos mal como sociedad? Porque de ello va a depender el que podamos establecer las bases de una sociedad mucho más sana,
y que por tanto pues proporcione a nuestros niños pues todos esos derechos que ellos necesitan para su buen hacer y su bienestar psicológico. Y si queremos ver de dónde venimos, pues tenemos que, de dónde vamos, tendremos que saber de dónde venimos, ¿no? Y cuando hablamos de esa psicopatología que estamos observando en los niños, es que hay que observar cuál es la psicopatología que tienen los padres. Yo voy a hablar de trastornos de la personalidad, pero todos tenemos rasgos de personalidad. Es verdad que oímos a veces decir, bueno, yo no tengo ningún tipo de personalidad. No, todo el mundo tiene personalidad, todo el mundo tiene rasgos de personalidad, pero sí que es cierto que hay algunas personas que esos rasgos son mucho más inflexibles, son mucho más rígidos y determina de alguna manera su comportamiento, su forma de ver la vida y su forma de reaccionar, en este caso, ante los conflictos. A mí me interesa hablar de cuál es la salud mental de los padres que están en esos conflictos que nos llegan a los coordinadores de responsabilidad parental de alta conflictividad, ¿no? Donde tú estás viendo que algo está pasando ahí, que no es fácil mediar, que no se puede mediar simplemente, no se puede establecer un diálogo sin más. Y para ello, pues vamos a hablar de los 3 grupos grandes de rasgos de trastornos de personalidad, como digo, que son rígidos, que son inflexibles, y que de alguna manera son evidentemente estables a lo largo del tiempo. Los dividimos en 3 grupos. El primer grupo sería el grupo A, que son aquellas personas que tienen unas personalidades más extrañas o más excéntricas, ¿no? Y aquí quiero determinar el papel que juega la personalidad paranoide. Imaginar una persona paranoide ya es una persona que desconfía de por sí, que tiene un cierto recelo, pero estas personas creen realmente que hay un complot en contra de ellos, que hay una intencionalidad de hacerles daño. De hecho, a sus parejas tienen un recelo enorme y la sensación de que continuamente les son infieles, son personas extremadamente celosas, muy posesivas. Me ha gustado antes, Emilio, que decía la diferencia entre querer y amar. Querer es poseer, amar es desear la libertad del otro. Y evidentemente detrás del lenguaje pues hay un trasfondo también muy importante, ¿no?, para entender la vida. Y estas personas que tienen este recelo, que tienen estos pensamientos, estas ideas que a veces pues delirantes, ¿no?, de prejuicio, de que la gente les quiere hacer daño, de que todo les sale mal, de que hay un complot en contra de ellos, pues que imaginar en una situación de divorcio conflictivo, pues van a pensar pues todavía más que tanto la justicia, como los jueces, como los abogados, como evidentemente la expareja, tiene ahí un complot para impedir el que esta persona pueda estar en contacto con sus hijos, con lo cual, pues desde ese delirio, por decir de alguna manera, y desde ese prisma van a actuar estas personas. Después aquí en el patrón grupo A tenemos también personas que son esquizoides, que son personas que se relacionan muy poco con los demás, o que son esquizotípicas, son muy extrañas, bastante excéntricas, por decirlo manera, en cuanto a sus comportamientos, porque tienen unas ideas mágicas que no tienen nada que ver a lo mejor pues con creer en la magia, en algún ritual, sino son creencias que llaman muchísimo más la atención. Pero sobre todo quiero determinar la importancia que tiene el grupo B, y aquí me quiero parar porque el grupo B es el que se caracteriza por ser el grupo más dramático, más sensible y más errático. Y aquí es donde vamos a ver mayores problemas mentales en las personas que vienen a veces, pues como decíamos, acuden a la psicología, acuden al derecho o acuden como a las personas en esa figura del coordinador de responsabilidad parental. Y sobre todo destacar el comportamiento antisocial, ¿vale? El trastorno antisocial de la conducta. El trastorno antisocial es lo que nosotros llamamos la personalidad psicópata. El psicópata no es un enfermo mental. Esto sí que hay que determinarlo y hablarlo con claridad, porque hay una intencionalidad clara de hacer daño a la otra persona. Saben muy bien lo que hacen, cómo lo hacen, y cómo quieren hacer ese daño, ¿no? Fijaos que sin saber lo que es la vida y un poco pues a dónde nos lleva,
pues recientemente hemos vivido esta situación de violencia de género vicaria, que la hemos visto con esta persona que ha hecho tantísimo daño a estas dos niñas, ¿no? Que hemos seguido en Tenerife recientemente. Y uno se plantea, bueno, ¿cómo se puede hacer una cosa así? ¿Vale? ¿Qué enfermedad mental hay detrás de la persona que llega a utilizar las niñas solo como mecanismo para hacer daño a una tercera persona? Por eso es una violencia de género vicaria. Pues no hay ninguna enfermedad mental. Al contrario, hay un patrón de irresponsabilidad social, hay una despreocupación tremenda por los demás, hay una gran falta de empatía, ausencia de arrepentimiento en los datos, manipulación, son personas extremadamente mentirosas que van a buscar solo su beneficio personal. Son personas que ya desde la infancia han tenido bastantes problemas de ese tipo disocial, maltrato a los animales, hacer gambrar, robar cosas, romper lunas. Es decir, ya eran personas que tenían problemas con la justicia, suelen ser personas que tienen también una alta irritabilidad, hostilidad, agresividad. Son personas violentas, impulsivas, lo cual hace que sean mucho más violentas y tienen muchos problemas también con las drogas. Suelen ser de las que nosotros determinamos que tienen un doble diagnóstico, ¿no? Por todas estas personas, pues, como veis, pues si nos las encontramos, pues tendremos que trabajar con profesionales de la salud mental para que nos ayuden también a orientarnos en qué tipo de intervención podemos hacer. Por eso son intervenciones muy, muy complicadas y muy, muy difíciles. Como difícil es también trabajar con el trastorno límite de la personalidad, borderline, y aquí hay que distinguir también en cuestión de género. Hemos visto y vemos cada día más grandes diferencias entre el trastorno límite de la personalidad de mujeres, que son mucho más sensibles, con una cantidad de ideas autolíticas, de veces que intentan quitarse la vida porque sienten un vacío enorme, una sensación continua de rechazo, de abandono, que nadie las quiere, tienen una autoestima bajísima, y estas son personas que además tienen una grandísima falta de control de impulsos, que son las que se autolesionan, no las que comentaba Manuel, que cada vez aparecen más autolesiones y nos preocupan porque lo estamos viendo en adolescentes, incluso niñas, ya no solamente adolescentes, y el pronóstico es negativo, es un pronóstico muy, muy negativo porque todas esas conductas, por desgracia, nos van a llevar después a estos trastornos límites de la personalidad. Y también ellas tienen muchos problemas, como decíamos, por el control de la impulsividad, y también suelen tener problemas con las drogas o trastornos de conducta alimentaria de los más graves, de los que prácticamente les llevan al ingreso. En el caso de ellos, los trastornos límites parecen más de tipo antisocial, son personas también más hostiles, más impulsivas, como decíamos, con una falta de control que les lleva a los problemas con las drogas. Son autodestructivas también, pero en lugar de quitarse la vida, pues lo hacen, como digo, pues utilizando pues el sexo como mecanismo de escape, o son personas que utilizan también, como decíamos, pues las drogas como mecanismo de escape y al mismo tiempo como mecanismo autodestructivo. Tenemos también personas histriónicas, que son personas que nos llaman mucho la atención, son las que tienden al dramatismo, son tremendamente dramáticas y también parece que todo el mundo está en contra de ellas. Estas personas pues suelen dar la impresión de que la gente les ataca, pero vamos a ver que dentro está su comportamiento dramático, su forma de no poder gestionar las emociones, al igual que los grupos anteriores. Y terminamos aquí el grupo con los narcisistas, que también nos suenan muchas veces, nos aparecen esos informes periciales, ¿verdad? Estos perfiles narcisistas que son autoestimas frágiles, ¿no? Son personas con gran autoestima, pero sí que tienen estas necesidades de ser admirados, de grandiosidad,
incluso pueden llegar a tener delirios también de grandeza, una visión exagerada de que todo lo hacen bien, de que siempre tienen la razón en todo y que por tanto necesitan continuamente pues la atención de los demás. Es cierto que este grupo, el grupo B en concreto, llama la atención por la infancia, lo que decíamos, de dónde venimos para saber a dónde vamos, porque la mayoría de las personas que padecen un trastorno límite, así como un trastorno antisocial de la personalidad, son niños maltratados durante la infancia, vienen de un maltrato infantil. Y terminamos con el grupo C, donde son personas ansiosas y temerosas. Y aquí pues destacamos patrones como los de evitación, personas que evitan cualquier tipo de problema y conflicto y la relación a los demás por miedo al rechazo, personas dependientes al revés, que son muy sumisas y ahí está a veces el trasfondo de la violencia de género, y obsesivo-compulsivas, personas tremendamente perfeccionistas, rígidas y obstinadas, que también nos encontramos muchos papás a la hora de ver estos temas de mediación, que tienen este perfil mucho más obsesivo y compulsivo y por tanto ponen cualquier tipo de demanda porque 5 minutos antes no se ha entregado al niño, o porque te lo ha entregado de una forma, o porque le falta un libro, o por cualquier cosa, y podemos encontrarnos 50 juicios de faltas aproximadamente con estas personas. Así que simplemente pues para terminar esta observación, estos casos tan complicados necesitan siempre la ayuda de un profesional. Habrá que buscar la ayuda especializada de los psicólogos clínicos. Muchísimas gracias, Elena. Y mira, si quieres, hay una pregunta que si quieres profundizar un poco más, que tiene que ver, que hace María Megoña con lo último que has terminado diciendo. Dice, ¿pero se puede intervenir con este tipo de personalidades B? ¿No es más recomendable en interés del menor pautar las visitas tuteladas a través del punto de encuentro? Bueno, cuando son estos casos, normalmente utilizamos los puntos de encuentro, efectivamente, porque puede haber un riesgo, como decíamos, para los menores, porque el riesgo es, como decíamos, que se haga uso de los niños, ¿no? Que se abuse de los niños, por una parte, porque con este tipo de personalidades es fácil que sufran algún tipo también de rechazo, de maltrato, de violencia. Estamos hablando de padres con consumo de drogas, alcohol, normalmente son politoxicómanos, consumen heroína, cocaína, cannabis, es decir, es raro que esto ocurra. Normalmente buscan también parejas que tienen este tipo de perfiles, es decir, es bastante común que en trastornos límites de la personalidad busquen parejas a su vez que sean trastornos límites de la personalidad, con lo cual imaginar que allí se dan situaciones pues de violencia, como decíamos, de un alto consumo de drogas dentro de lo que son las familias, ¿no? Luego sí, siempre nos interesa el interés del menor y por tanto normalmente pues están bajo esa tutela y bajo ese punto de encuentro que va a ayudar a que podamos intervenir desde el punto de vista, como decíamos, psicopatológico y clínico con los padres, pero al mismo tiempo pues preservemos la salud física, psíquica y social del menor. La verdad es que parece que interesa el caso, porque Pilar Vilella también te pregunta eso, sobre si es posible trabajar esos comportamientos de estos padres, que si podrían llegar a tener una vida normal. Vale, sí, afortunadamente sí, podemos trabajar con ellos. De hecho, trabajamos con estas personas en los centros de salud mental e intentamos pues normalizarles, enseñarles sobre todo técnicas de resolución de conflicto, técnicas de gestión emocional. Trabajamos desde las UCAs en paralelo para las adicciones y sobre todo pues que la mayoría de estos problemas, el trastorno antisocial, el trastorno narcisista, el límite, con la edad es verdad que van desapareciendo y se van suavizando, son mucho más, digamos, estos cuadros mucho más evidentes durante la adolescencia o en las etapas tempranas de la adultez, pero conforme la persona se va haciendo más mayor es verdad que se va tranquilizando, o en la medida, como decíamos, que van adquiriendo esas herramientas de control de impulsos, de gestión de las emociones, de resolución de conflictos, de asertividad, y les ayudan, y de hecho pues lo hacen y llevan una vida lo más tranquila posible,
conociendo su patología, porque lo primero que les enseñamos es que sepan que ellos tienen un trastorno de personalidad y que conozcan cuáles son sus características, pero no para estigmatizar, evidentemente, ni muchísimo menos, sino para ayudarles a conocerse mejor y eso haga que tengan una visión muy diferente. Y de hecho, hay muchas personas que teniendo este tipo de problemas están escribiendo libros y están escribiendo artículos para enseñar desde sus ojos cómo se ve la vida y ayudar a otras personas que tienen estos problemas a que les puedan también encontrar vías de solución. Sí, yo quería añadir también, que ha salido el tema de los puntos de encuentro, claro, que muchas veces parece que cuando derivamos a una familia a un punto de encuentro es como una tranquilidad de, bueno, se mantiene el vínculo y sigue siendo visitas supervisadas y están los chicos seguros, pero no podemos perder la perspectiva de que un punto de encuentro es algo temporal, ¿no? Y que la idea es, como estaba diciendo Elena, es trabajar con los padres para que puedan empezar a tener una relación más normalizada y un vínculo más sano, porque al final un punto de encuentro es un espacio difícil, ¿no? de mantener las visitas. Pero bueno, muchísimas gracias, Elena. Habían hecho otra pregunta, que a lo mejor sí lo pueden comentar algunos del Emilio Manuel. Decía Alicia, ¿cómo se aborda el síndrome del niño caracol y diferentes estilos parentales en padres divorciados de alta conflictividad? Síndrome del caracol confieso que lo mira en Google, si era... Yo recuerdo en sus momentos que venía de Japón estos chavales adolescentes que muchas veces se pasaban el día metidos en casa y que ahora, por ejemplo, con la pandemia ha pasado tanto, ¿no? De ser chavales que tienen muchos problemas, como decía Manuel, para salir, para relacionarse. Entonces, no sé si, por ejemplo, Manuel, ¿quieres comentar un poco sobre cómo se puede trabajar con ellos cuando existe un conflicto difícil? Hola, buenas tardes. Vamos a ver, con este tipo de pacientes es ir viendo cómo pueden ir recuperando esas habilidades sociales. Muchos de ellos no las han tenido nunca, entonces es enseñarles realmente cómo tener que empezar a tener habilidades sociales. El tema de la desensibilización sistemática, algo tan típico en lo cognitivo-conductual, también es muy bueno, ¿no? El hacerles ver que no tienen que tener miedo a los otros. El tema de la frustración. Es gente que se frustra con muchísima facilidad. Entonces también el abordar esos temas para que no se hundan. El miedo al rechazo es otra de las cosas que aparece mucho en este tipo de población. Y sobre todo con los padres, el hacerles ver que les tienen que dar un poquito de libertad. Es más, el miedo de los padres que se lo transmiten a ellos y al final ellos se lo hacen propio, pero es bueno hacerles ver a los padres que no pueden protegerles al 100%, que muchas veces es ese querer tan desproporcionado que les hacen que los tienen en una burbuja y por desgracia ahí no se puede crear una persona en libertad. Entonces, parte de culpa la tienen los padres, podemos decir, pero no es culpar a nadie, es el ver cómo tenemos que ir quitando esas cargas, esa estructura de caracol que efectivamente está muy bien definida, para que la persona pueda salir y arriesgarse a este mundo que dentro de sus injusticias es un mundo relativamente bonito y que merece la pena vivirlo sin tanto caparazón. Ok. No sé si hay más preguntas. Nos quedan unos minutillos antes de empezar la siguiente mesa. Álvaro, Juan Pablo, sí. Álvaro, el tema del trastorno obsesivo compulsivo y todas estas cosas, no sé si lo han enfocado, pero no he llegado a comprender esto de la obsesión permanente de los padres, porque esto es una mesa que se llama Cuidados y atención de las psicopatologías de padres y madres. Es decir, estamos analizando el tema. Estas obsesiones, porque yo conozco un caso de una persona que se lava la mano 200 veces al día, una obsesión muy compleja. ¿Y esto qué recomendaciones se les puede dar a estas personas, al margen de una atención psicológica, claro? No sé si alguno de los ponentes quiere responder a Gonzalo. Sí que es verdad que es una pregunta muy amplia. Bueno, no sé si... Es que justo viene a cuento, he leído hoy una historia, la cuento muy breve, que era una persona que tenía, pues eso, un abogado de alto prestigio, que tenía una obsesión con el secador.
y todos los días tenía que volver a casa para volver al secador, para volverse el secador, pues poder haber aprendido y quemarse la casa, y continuamente tenía que ir 10, 20 veces a casa, y entonces, claro, eso al final a nivel laboral le afectaba, estaba en declive, pensaba que tenía que dejar el trabajo, y empezó con un nuevo psicólogo, y me ha encantado la versión que daban, y decían, llévate el secador, en vez de tener, ¿no? Y entonces cuando le entraba esa angustia, lo que hacía era ver que tenía el secador cerca y decía, pues mira, que me gustaba mucho la idea de cómo al final estas obsesiones, porque son perfiles de personas que tienen una problemática de ansiedad que con estos rituales se lo intenta relajar, pero al final termina de ser acorde en su, o sea, no es viable en su vida y genera muchísimo daño, pues cómo poder hacer esos cambios que favorezcan su día a día, ¿no? Que a veces vamos a buscar la gran solución y a veces, ¿no? Que lo vemos muchas veces en coordinación de parentalidad, un pequeño cambio que genera una gran satisfacción o disminuye muchísimo el malestar. De todas formas, no sé si a lo mejor, Elena, que esto tiene que ver más a lo mejor con lo que has estado hablando, el tema del obsesivo compulsivo, bueno, o Manuel o Emilio. Yo hablaba más del tipo de personalidad obsesivo-compulsiva, que es una personalidad más rígida. Son personas que tienden al orden y que además son como más alemanas, por decirlo de alguna manera, en cuanto a horarios, muy tremendamente perfeccionistas. Y luego está el trastorno TOC, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, que es el que estaba comentando Emilio, pues que tienen muchos niños y también los padres, ¿no? Que es el de la tendencia a lavarse continuamente, la preocupación sobre todo por las enfermedades, por el contagio que ya nuevamente existe. El TOC es un trastorno, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad. Entonces, necesariamente se tiene que trabajar como trastorno de ansiedad, se cronifica, no se trabaja la ansiedad y aquí pues de nuevo acudimos a los profesionales, a los psicólogos para poderlo trabajar. En cuanto a trastorno de personalidad, hablamos más de una personalidad rígida, que se mueve mucho por los horarios, que es tremendamente inflexible, si se planifica las cosas tienen que ser como tienen que ser, no puede salir todo de otra manera, y entonces pues sí que vemos ahí que son estas personas, como decíamos, tremendamente exigentes, que exigen a los demás y que si no, pues como decíamos, pues van a juicio porque las cosas tienen que ser como ellos dicen que sean, ¿no? Entonces una cosa es una personalidad y otra cosa es un trastorno de ansiedad, que en este caso es el trastorno obsesivo compulsivo, que es verdad, como nos decía Manuel, que con la pandemia pues si ya había personas que tenían miedo a las enfermedades, pues se ha multiplicado el número de personas con esto, ¿no? Y aprovecho que me has pasado la palabra, Álvaro, porque había una pregunta también de Nuria que decía si es posible trabajar con los padres que tienen algún problema mental sin que reconozcan sus patologías. Claro que sí, los podemos orientar, por eso están también las preguntas, ¿no? Las preguntas que favorecemos tipo coaching o las preguntas que llevamos a cabo también a través de la mediación para de alguna manera orientarles y reconducirles y dirigirles también a que busquen ayuda a otros profesionales o nosotros mismos hacerles ver, de alguna manera confrontar, que llamamos de psicología, lo que están diciendo con lo que es la realidad. Y eso siempre lo podemos hacer, evidentemente. Me gustaría añadir, Álvaro, a lo que estaba comentando la pregunta que hizo Gonzalo, que efectivamente, como muy bien decís, el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, es un trastorno de ansiedad. Y en lo práctico que dice Gonzalo, ¿qué le decimos a ese padre que se lava las manos? No le podemos decir que se lleve el grifo como secador, evidentemente. Pero lo que sí le podemos enseñar es una pequeña técnica de relajación, puesto que el TOC es un trastorno de ansiedad. Y el propio ejercicio que acabo de hacer antes de mindfulness, que lo pueda hacer antes de lavarse las manos y que se visualice sin lavarse las manos. Pero simplemente poner esa puntualización. Muchísimas gracias, Emilio. A ver, ¿había algún comentario más? La verdad es que nos vamos quedando sin tiempo. Sí, bueno, ya está la respuesta de Nuria, la pregunta de Nuria ya la habéis hecho. Y hablabais también
creo que tenía que ver con lo que estaba hablando Manuel sobre las habilidades de aprendizaje de adquirir estrategias, ¿no? A la hora de relacionarse y cómo al final es necesario ese trabajo en prevención, ¿no? Comenta Mariluz. Entonces, bueno, sí que es verdad que veo que justo estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta más o pasamos ya el testigo a los próximos compañeros. Si os parece, pasaremos pronto el testigo y a los próximos compañeros. Ha sido una mesa fantástica, porque sobre todo a los que no venimos de psicología, los tres ponentes magníficos, Emilio, Manuel, Elena, Álvaro, coordinador, nos habéis dado pautas muy importantes y elementos para identificar estos trastornos con los que lidiamos muchas veces desde la mediación o desde el derecho. Muchas gracias a los tres ponentes.